Alumnos, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos para la clase de núcleo y genética. La semana anterior vimos célula, la diferencia entre célula procariota y célula eucariota. Esa diferencia precisamente radicaba en que el material genético en una célula procariota está disperso en el citoplasma, mientras que en una célula eucariota se ubica dentro del núcleo. Después también vimos las diferencias generales entre una célula vegetal y una animal. Estudiamos las organelas citoplasmáticas de una célula eucariota y la membrana plasmática, y hoy ya nos vamos a circunscribir específicamente al núcleo. Entonces el núcleo pertenece a las células eucariotas, está rodeado por membrana. Esa membrana proviene de la membrana plasmática por el proceso de invaginación que habíamos visto en la clase pasada, y tiene la característica de poseer poros u orificios por donde se va a comunicar el núcleo con el citoplasma. El núcleo es homogéneo, viscoso, con poca afinidad por los colorantes. El estado del mismo puede variar según el ciclo celular. Por ciclo celular se entiende al periodo en que la célula se divide y el periodo en que la célula no se divide. Cuando la célula no se divide se llama interfase, y en ese caso el núcleo va a estar en un estado líquido. En cambio, cuando la célula entra en división, se va endureciendo o gelificando ese núcleo, entrando a un estado de gel. La composición del núcleo va a depender de su fase dispersa y su fase dispersante. La fase dispersante o jugo nuclear es precisamente la parte líquida del núcleo, que será líquida en sí misma o un poco gelificada según el estado del ciclo celular, y va a poseer sales y enzimas, además de agua. Y la fase dispersa va a estar conformada por las estructuras organelas del núcleo, que habíamos dicho en la clase pasada que eran organelas que no poseían membrana, no tienen membrana, y van a ser dos: cromatina cromosoma, que es la misma organela, nada más que la cromatina es cuando la célula está en etapa de no división o interfase, y el cromosoma es la organela cuando la célula comienza su proceso de división y se va condensando. Y por otro lado vamos a tener el nucleolo. Eso vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Qué función tiene el núcleo? La de guardar y transmitir la información genética, por un lado, pero por otro lado también la de sintetizar proteínas. Entonces recuerden las dos funciones porque las dos son importantes: guardar la información genética y transmitirla a las células hijas o a la descendencia, y por otro lado sintetizar las proteínas, que es la forma en que el núcleo se comunica y da respuesta a la célula. Bien, aquí tenemos las organelas, el nucleolo y la cromatina / cromosoma, según el estado de división o no de la célula. Fíjense, aquí tenemos la estructura en doble hélice del ADN. Esta es la estructura secundaria del ADN, que ya la vamos a estudiar, y ese ADN se va enrollando o condensando a partir de unas proteínas llamadas histonas, que son estas proteínas que ven en esta imagen de color celeste. Esas proteínas histonas actúan como una suerte de carretel donde se va enrollando el ADN. Cuando el ADN está desenrollado, se llama cromatina la organela. Y cuando el ADN comienza a enrollarse, y es más, esas histonas se empiezan a acercar, como a amontonar para que se enrolle todavía más, aparece esta forma como en por o X, que es la organela cromosoma. Eso nos está indicando que la célula está en estado de división celular. Este es otro esquema donde vemos la carioteca o membrana
nuclear, que acuérdense ustedes provenía de la membrana plasmática, o sea que tiene la misma estructura que vimos la clase pasada de emparedado o sándwich de Dabson y Danieli, con los fosfolípidos, un poquito de colesterol, las proteínas intrínsecas, extrínsecas, etcétera, pero que tiene la presencia de poros que le permite al núcleo comunicarse con el citoplasma. Esto que ven como panal de abeja es la cromatina cuando la célula está en interfase, y cuando comienza la condensación que hablábamos, se va enrollando en esas histonas el ADN y aparece la estructura como en POR o X, que es el cromosoma. Tanto cromatina como cromosoma no es más que ADN, ¿sí? La información genética está en esa organela. Y después tenemos el nucleolo rico en ácido ribonucleico. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de los ácidos nucleicos y vamos a hablar específicamente de la estructura primaria de los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Son tetranucleótidos, es decir, una estructura que está conformada por 4 nucleótidos, ya vamos a ver cuáles son esos 4 nucleótidos, y que se encuentran dentro del núcleo. Esa es la característica de los ácidos nucleicos, que se ubican en el núcleo de las células. ¿Cuáles son los 4 componentes o los 4 nucleótidos que conforman estos ácidos nucleicos? Por un lado, el azúcar, que siempre es una pentosa, fíjense ustedes, porque tiene en su estructura bioquímica 5 lados, es una pentosa. Por otro lado, un grupo fosfato, entonces ahí tenemos 2 nucleótidos de los 4, y los otros 2 lo van a conformar las bases nitrogenadas, que podrán ser púricas o pirimídicas. Todo esto es estructura primaria de los ácidos nucleicos. Entonces aquí vamos a tener 2 ácidos nucleicos. Uno que se encuentra sobre todo en el núcleo, dentro de la cromatina y el cromosoma, que es el ADN. Y otro que se encuentra más que nada en el nucleolo, que es el ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque el azúcar que lo conforma, la ribosa que lo conforma, perdón, no la ribosa, la pentosa que lo conforma, se va a llamar precisamente desoxirribosa. Por eso es ADN. Mientras que ARN significa ácido ribonucleico, porque la pentosa que lo conforma es precisamente la ribosa. Entonces, la pentosa de cada uno de estos ácidos nucleicos le da el nombre. ADN, porque la pentosa es el ácido, la desoxirribosa, y ARN, porque la pentosa es la ribosa. Por otro lado, tenemos los grupos fosfóricos, o uniones fosfodiéster, grupos fosfatos, que son la misma en ambas dos. Y después tenemos las bases púricas y pirimídicas, fíjense ustedes, que van a ser adenina, citosina, guanina. Estas bases son iguales para ambos, pero aquí la timina va a llamarse uracilo en el caso del ácido ribonucleico. Entonces, los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo, son 2, ADN y ARN. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias de los dos? Estamos hablando de estructura primaria todavía. La estructura primaria del ADN tiene una pentosa que se llama desoxirribosa, mientras que la estructura primaria del ARN tiene una pentosa que se llama ribosa. Los grupos fosfatos o uniones fosfodiéster son iguales en ambos casos, y las bases púricas y pirimídicas son iguales salvo una, que es la timina en el caso del ADN y el uracilo en el caso del ARN. Entonces, aquí tenemos las bases nitrogenadas, que hemos dicho que son púricas o pirimídicas. Las púricas, adenina, guanina, y las pirimídicas no se lee aquí, pero son timina y citosina. Entonces, bases púricas, adenina, guanina, y bases pirimídicas, timina y citosina.
Esta timina es precisamente la que se va a modificar en el ARN, porque no se va a llamar timina sino uracilo. Pero acá estamos en la del ADN en este momento. ¿Por qué tendrán estas formas como de puzzle, rompecabezas o encastre? Precisamente porque estas bases se tienen que complementar de manera específica. A eso se le llama complementariedad de las bases. ¿Cómo es esto? Fíjense, esto que ven acá es la pentosa. En este caso estamos en ADN, va a ser la desoxirribosa. Esto que ven acá son los grupos fosfatos. Son dos de las estructuras de los tetranucleótidos. Las otras dos estructuras son las bases púricas y pirimídicas. Pero esas bases se tienen que unir de una manera específica, no caprichosa. La adenina siempre se tiene que unir con la timina y la citosina con la guanina. No puede unirse adenina con guanina o timina con citosina. Eso no puede pasar. La combinación siempre debe ser como la imagen que están viendo en la pantalla. De ahí que tenemos una mnemotecnia. ¿Qué significa mnemotecnia? Una ayuda a memoria. La mnemotecnia que se usa mucho para este caso es la de mencionar a dos personajes famosos del tango, como Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el tango y estos personajes con la complementariedad de las bases? Precisamente para usarlo de ayuda a memoria. Aníbal Troilo, vamos a decir que comienza con A, su inicial, y la del apellido con T, Aníbal Troilo. Esto quiere decir que nos tenemos que acordar que cada vez que pongamos adenina, la complementariedad tiene que ser timina, Aníbal Troilo. También puede decir Troilo Aníbal, es decir, puedo decir timina primero, adenina después. Eso sí puedo cambiar, pero no puedo cambiar el nombre en el ejemplo del cantante. Es Aníbal Troilo o Troilo Aníbal. Lo puedo llamar primero por el nombre o por el apellido, pero siempre Aníbal va a tener que ser Troilo y Troilo va a tener que ser Aníbal para hablar de esa persona. Lo mismo pasa con este duplete. Siempre tiene que ir la adenina con la timina o la timina con la adenina. Y Carlos Gardel lo usamos para la letra inicial de citosina y guanina. Como ayuda a memoria, Carlos Gardel. Citosina siempre tiene que ir con guanina o guanina con citosina. Es lo mismo que yo diga Carlos Gardel o Gardel Carlos. Lo que no puedo hacer es decir Carlos Troilo o Aníbal Gardel. Eso no puedo, porque estoy hablando de personas que no son. Lo mismo pasa con la complementariedad de las bases. Solamente se pueden combinar adenina con timina o timina con adenina, citosina con guanina o guanina con citosina. No se pueden complementar de otra manera. Entonces, lo que acabamos de ver hasta recién es la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Lo que estamos viendo a continuación es la estructura secundaria. Y aquí es donde Watson y Crick descubren la doble hélice en el caso del ADN, es decir, del ácido desoxirribonucleico. Esto fue en el año 1953 y por lo cual recibieron el premio Nobel. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Esto que ven de amarillo, eso que ven de amarillo es la pentosa, que en este caso es la desoxirribosa. Luego ven como una suerte de escalones o peldaños. Esas son las bases púricas y pirimídicas, pero que deben tener la complementariedad que habíamos dicho. Adenina con timina o timina con adenina, citosina con guanina o guanina con citosina. Y en el medio, ese espacio que ustedes ven en el medio, lo van a ocupar los puentes de fosfatos. Entonces así tenemos la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico o ADN. Ahora, el ADN de cada especie siempre es igual. Por eso nosotros con el ADN podemos saber si estamos hablando de un humano, de un mono, de un perro,
porque el ADN es específico de cada especie. Ahora, eso en el general. En lo específico, cada ADN va a ser propio de cada ser o individuo, porque precisamente es como el DNI interno de la persona. Es lo que me dice, esta soy yo, este sos vos. Y conocer esto es fundamental. Por ejemplo, para medicina legal, para saber si alguien, por ejemplo, que cometió una violación, el material biológico que se obtenga de esa violación, el material genético que se obtenga va a determinar quién es si el imputado es o no culpable. O también, por ejemplo, para los juicios de filiación. Para los juicios de filiación, lo mismo. Para determinar quién es, si un determinado niño es hijo del padre al que están diciendo que es o no. Entonces, para todo eso es importante conocer el ADN específico. ¿Y qué es lo que va a determinar ese ADN específico? Precisamente la secuencia de las bases. Por ejemplo, yo puedo tener en mi secuencia adenina, timina, timina, adenina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina. Uno de ustedes puede tener citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Otro puede tener citosina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina. Entonces, esa complementariedad diferente, siempre el duplete tiene que ser como les dije, pero la complementariedad diferente es lo que va a hacer que cada uno sea un individuo único. El único que va a tener un ADN exactamente igual a otro ser es el gemelo. Bien, entonces, en la estructura secundaria vemos que el ADN tiene esa doble hélice, mientras que el ARN es monocatenario, es decir, tiene una sola hélice. Entonces, esa es otra de las diferencias que hay entre el ADN y el ARN. En su estructura secundaria, el ADN presenta una doble hélice, mientras que el ARN presenta una sola hélice. Bien, habíamos dicho que las funciones del núcleo eran dos. Una, la de almacenar y transmitir la información genética, y otra, la de la síntesis proteica. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente de esta función, de la síntesis proteica. Y para eso vamos a hablar del fenómeno de la transcripción. ¿Y qué es la transcripción? Precisamente es cómo el ADN se va a transformar gracias a una enzima que es la ARN polimerasa en un ARN mensajero. Ese ARN mensajero precisamente pasa de ser una molécula bicatenaria como era el ADN en una monocatenaria. Por otro lado va a cambiar la pentosa. Aquí la pentosa era la desoxirribosa, aquí va a ser la ribosa. Y además va a cambiar, recuérdense ustedes, la timina por el uracilo. Entonces, de esa manera, y gracias a esta enzima, la ARN polimerasa, de una molécula de ADN voy a obtener una molécula de ARN, con estas modificaciones en la pentosa y en la base nitrogenada timina por uracilo, ¿sí? Ese ARN es el único que puede salir a través de los poros al citoplasma. El ADN nunca puede salir al citoplasma. El único que puede salir es el ARN. Yo siempre pongo el ejemplo de que vamos a pensar que el ADN es un ingeniero. Es un ingeniero que va a hacer una obra. El ingeniero se encuentra dentro del estudio. Y vamos a pensar que el ARN es como el arquitecto, que tiene su oficina al lado, que es justamente el nucleolo. Esa es la oficina del ARN. Pero en realidad es un poco más complejo el ejemplo, porque yo tengo que pensar que el ingeniero es el que se va a transformar en el arquitecto.
Una parte del ingeniero se va a transformar, va a ponerse, por ejemplo, un casco para poder ir a la obra, va a cambiarse el saco. Entonces es como el ejemplo cambia el azúcar, cambia la timina por uracilo, y entonces ya está en condiciones, como arquitecto y con esas modificaciones, de salir hacia el citoplasma. En cambio, el ingeniero no sale. El ingeniero se queda siempre en el núcleo. El ADN no sale del núcleo. El ARN va a salir. Pero este ARN, este arquitecto en nuestro ejemplo, se va a llamar ARN mensajero. ¿Y por qué se llama así? Porque precisamente lleva el mensaje de lo que quiere decir el ADN al citoplasma. ¿A dónde en el citoplasma? En realidad quiere ir a actuar en los ribosomas, donde están la fábrica de proteínas. Pero ya vamos a llegar a eso. El ARN mensajero entonces sale hacia el citoplasma. Cuando sale hacia el citoplasma, se va a relacionar con el maestro mayor de obras, por ejemplo, o el capataz, el maestro mayor de obras, el que se encarga de dar las directivas a los albañiles. Entonces, el ARN va a salir con el mensaje. Ese mensaje, supongamos, va a ser el plano que diseñó el ingeniero, el ADN. Entonces, el ARN mensajero, que no es otra cosa que el mismo ingeniero transformado en arquitecto, va a salir por los poros hacia el citoplasma y va a ir a hablar con el maestro mayor de obras. Ese maestro mayor de obras es otro ARN, pero es un ARN llamado de transferencia. Entonces, con este ARN de transferencia, lo que va a hacer el ADN mensajero es pasarle la información del plano. Entonces, este ARN de transferencia va a unirse con, aquí está, el ARN mensajero, ¿sí? Por eso acá está la flechita, fíjense ustedes, este ARN mensajero viene acá al citoplasma y va a interactuar con el maestro mayor de obras o capataz, que es el ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia, fíjense ustedes que tiene un sector que se llama anticodón, que es esto que ven acá. Y ese anticodón se va a relacionar con este otro sector que es el codón del ARN mensajero, esto que ven acá. ¿Y qué es esto del codón? Simplemente pasarle la información al ARN de transferencia. Habíamos dicho que adenina, ¿con quién se tenía que combinar? Aníbal con Troilo, ¿verdad? Pero acá la T de timina se cambió por uracilo. Entonces el codón adenina se va a relacionar con uracilo, con el anticodón uracilo. El codón adenina con el anticodón uracilo. El codón uracilo con el anticodón adenina. Después habíamos dicho que guanina sí se relacionaba con citosina. Citosina con guanina, y adenina otra vez tiene que ser con uracilo. Entonces, de esa manera, en esta complementariedad de las bases, le va pasando la información el ARN mensajero al ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia, por otro extremo, lo que va a hacer es que se sinteticen proteínas. Todo esto ocurre en lo que se llama el ARN ribosómico. El ribosoma, que es esta estructura que ven acá, es precisamente donde van a estar los albañiles sintetizándome las proteínas. Entonces el ribosoma sería el albañil y las proteínas serían los ladrillos que los albañiles van a ir poniendo según el mensaje que les dice el maestro mayor de obra que les trajo el arquitecto del plano del ingeniero. Espero haber sido clara con la explicación. Entonces ahí tenemos los ribosomas. Esta es una fotografía de una foto de microscopía electrónica donde se ve la ultraestructura de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas tenían precisamente esta forma como de palitos de bowling, y esto que ven rojo en el medio no es otra cosa que el ARN mensajero que está pasándole la información
al maestro mayor de obra, y el maestro mayor de obra, que es el ARN de transferencia, por un lado se relaciona con el mensajero y por el otro lado con el ribosoma para que los albañiles formen las proteínas que tenían que formar. Ahí teníamos la estructura del ribosoma con la subunidad mayor, la subunidad menor, que en total es de 80 Sverberg, entre las dos. Sverberg es una unidad de medida que se utiliza mucho para esto, y el 80 Sverberg pertenece a los ribosomas de células eucariotas, porque los de células procariotas son más pequeñitos. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos el gen y el locus. Ahora cambiamos de definición, porque ahora vamos a ir a la otra función del núcleo, que es la función de almacenar la información genética y la de pasar a su descendencia. Entonces, para esto tenemos que ver dónde guarda el núcleo la información genética. Y justamente la guarda en lo que se llama el gen. Entonces, si tenemos que definir gen, ¿cómo definiríamos gen? Como la menor porción o el segmento de ADN que se encuentra dentro de un cromosoma. Eso es gen, la porción más pequeñita de ADN que se encuentra dentro del cromosoma. Bien. ¿Y qué es qué es locus? Locus es el lugar que ocupa el gen en ese cromosoma. Por ejemplo, el gen 1 se encuentra en el brazo largo de tal cromosoma, el gen 2 por debajo. Entonces, ese lugar es el locus o loci, lugar que ocupa el gen dentro del cromosoma. Y gen, la mínima porción o segmento de ADN que se encuentra dentro del cromosoma. ¿Y qué serán alelos? Los alelos son cada una de las versiones de un gen, es decir, en cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el cromosoma de la mamá y tengo el cromosoma del papá, donde se encuentra el gen color de ojos. Supongamos que sea este que estoy señalando aquí, el celeste. Gen color de ojos de papá con gen color de ojos de la mamá. Esos son alelos porque son el mismo gen en el mismo cromosoma, pero de ambos padres o progenitores. Mismo gen, mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir homólogos? Uno del papá y otro de la mamá. Aquí les está hablando de heterocigótico. ¿Qué es heterocigótico? Que uno va a ser en este caso dominante y otro va a ser recesivo, es decir, que cada alelo tiene una información diferente para ese mismo carácter, por ejemplo, color de ojos. Eso ya lo vamos a ir viendo. Por lo pronto manejemos el concepto de alelo. Alelo es cada una de las versiones de un gen. Dicho de una manera más sencilla, es mismo gen en el mismo cromosoma, pero en cromosomas homólogos, es decir, uno de un progenitor y otro del otro. Y ese gen es para una determinada característica, por ejemplo, color de ojos, porque cuando comience el entrecruzamiento de los genes, cuando hay una fecundación y se forma un nuevo ser, el gen color de ojos, ¿con quién se va a combinar? Con el gen color de ojos del otro papá. No se combina color de ojos con estatura o con forma de nariz. Cada gen se va a combinar con su par del otro progenitor. Esos son alelos, mismo gen, en el mismo locus, en el mismo lugar, en el mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos, es decir, uno de cada progenitor. Entonces ahí tenemos el cromosoma. Recordemos que el cromosoma, ¿qué era? La cromatina condensada, por eso tiene esa forma de X o por, que indica que la célula está por entrar en proceso de división. Y aquí lo que vemos en esta forma de X o por es que tenemos una zona central llamada centrómero y tenemos como dos bracitos, ¿sí? Unos por arriba y otros por debajo del centrómero. A esos brazos se les llaman cromátides. Podrán ser cromátides superiores o cromátides inferiores. Y a cada una de esas partes se le puede llamar brazo.
Esta constricción, la del medio, se llama constricción primaria, que es el centrómero. Hay cromosomas que pueden tener otras constricciones que se les llaman constricciones secundarias y que me van a determinar unas estructuras por arriba de esas constricciones llamadas satélites. No todos los cromosomas lo tienen, pero quienes lo tienen van a conformar los satélites. No todos tienen esta constricción secundaria. Quienes lo tienen me conforman los satélites. Entonces yo tendré brazos, la cromátida, centrómero, constricción secundaria y satélites. Bien, entonces, hay varias formas de clasificar a los cromosomas, pero una de esas formas de clasificar es según la ubicación del centrómero, que es esta constricción primaria, porque el centrómero sí lo tienen todos los cromosomas. La constricción primaria la tienen todos los cromosomas. Las que pueden no tener todos es la secundaria, pero la primaria la tienen todos. Entonces, una de las maneras de clasificar a los cromosomas es según la ubicación del centrómero. Si el centrómero se encuentra como arriba, casi no tengo los brazos superiores o las cromátides superiores, se va a llamar acrocéntrico. Acro quiere decir lejos, el centrómero está como lejos, bien arriba. Eso es acrocéntrico. Casi no hay cromátides superiores. Luego, si yo tengo el centrómero más abajo, pero todavía sigue siendo los bracitos de arriba cortos en relación a los de abajo, se va a llamar telocéntricos. Pero en este caso no tenemos tanta importancia porque no existe en la especie humana. Luego siguen los submetacéntricos. Estos son los más comunes y los que sí tenemos en la especie humana, que se llaman submetacéntricos porque tenemos brazos de diferentes longitudes. Y finalmente los metacéntricos, que también son bastantes en la especie humana, donde tenemos el centrómero bien en el medio, entonces las cromátides superiores van a ser de las mismas dimensiones que las cromátides inferiores. Bien, ¿qué es un cariotipo? Cariotipo es el estudio que nos permite ver los cromosomas. Ese estudio se realiza para ver precisamente si hay alguna alteración o no en los cromosomas. Para eso uno saca una muestra, células en un estado de división, y se saca fotos en el estado, ya vamos a ver específicamente en qué estado cuando veamos división celular, pero se saca fotos en el momento donde uno vea las células, perdón, a los cromosomas bien en el medio del núcleo. ¿Sí? Se le saca foto y luego un software de la computadora va a agrupar estos cromosomas según el tamaño, que es una forma de clasificarlos, la ubicación del centrómero, que es lo que acabamos de ver, y si son cromosomas somáticos, es decir, de todas las células, o cromosomas sexuales, es decir, únicamente los que están en el testículo y en el ovario. Entonces, esas son las tres formas de clasificar los cromosomas, según la ubicación del centrómero que acabamos de ver, según el tamaño y según si son somáticos o sexuales. Con esas tres formas de clasificar, el software de una computadora nos va a poner los cromosomas de esa fotografía que sacamos de una célula en división, nos va a ubicar para que podamos estudiar el cariotipo. Uno le puede dar coloración, o lo puede ver directamente con esta técnica que se llama de bandeo, donde ustedes van a ver como negritos, blancos y grises, para ver si están bien o no las estructuras de los cromosomas. Este es un ejemplo de cariotipo normal masculino. ¿Cómo sé que es masculino? Porque el par sexual es un XY, es decir, un cromosoma más largo y otro más cortito, que es el Y. Y el XY indica que es varón. Por eso les decía, todos estos otros son los pares somáticos. Este último es el par sexual. Por otro lado, acá tengo los de mayor tamaño, tamaños intermedios y los más pequeños, y por otro lado voy a tener los metacéntricos, los submetacéntricos, en fin, los acrocéntricos.
Y aquí tengo lo mismo, un cariotipo normal, pero es femenino. ¿Y cómo sé? Porque el par sexual, los dos son X. XX indica que es mujer. XY, como habíamos visto en el ejemplo anterior, el XY indica que es varón. Proyecciones clínicas. Por ejemplo, cuando tenemos determinadas alteraciones en el cariotipo, eso se va a correlacionar con patologías o síndromes. Entonces aquí tenemos el síndrome de Turner, que afecta a las mujeres con un solo cromosoma X, es decir, hubo una alteración durante su formación donde uno de los cromosomas no está presente, quedó solamente una X. Entonces estas personas van a tener la característica de tener primero infantilidad, es decir, no se desarrollan como personas adultas, quedan de baja estatura, como niñas, y además no van a tener el desarrollo de su útero y por lo tanto van a ser infértiles, ¿sí? No van a poder fecundar. O este otro síndrome que es el de Klinefelter, que afecta a los hombres, en este caso es al revés, es un cromosoma de más, XXY. En estos casos, lo que vamos a ver en estos pacientes es un hipogonadismo, es decir, no se desarrollan su aparato sexual y también va a tener esterilidad. Estos dos ejemplos que pusimos son ejemplos en números, este es en más y este es en menos, pero también pueden haber patologías cualitativas, es decir, donde lo que está alterado es la estructura de un cromosoma. Podemos tener la misma cantidad de cromosomas, pero hay una alteración en cuanto a la estructura. Algo que no mencioné, ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? La especie humana tiene 46 cromosomas, eso es lo normal. 46 cromosomas, de los cuales 44 son somáticos, es decir, de todas las células, y solamente 2 van a ser el par sexual, que determina si somos hombre o mujer. Entonces, 44 somáticos, 2 sexuales. Entonces, es lo mismo decir 46 cromosomas que decir 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares van a ser somáticos y un par va a ser sexual. Lo que estamos viendo en esta imagen es una patología, porque no tengo 46 cromosomas, tengo 47. Y en este otro caso tengo 45 cromosomas, ¿sí? Aquí abajo les dice 45X, porque falta un par sexual. Y acá tengo 47XXY, porque sobra uno. Pero como les decía, estas son patologías cuantitativas de cantidad, pero también puedo tener alteraciones cualitativas, es decir, en la estructura de alguno de los cromosomas. Entonces yo puedo tener 46 cromosomas, o sea, el número es normal, pero tengo una alteración en la forma de alguno de ellos. Aquí tenemos otro ejemplo en lo cuantitativo, es decir, en la cantidad. El famoso síndrome de Down o mongolismo. ¿Por qué se llama así? Porque los rasgos de quienes padecen esta patología son como los de la raza mongola. Entonces, esto se da por una trisonomía del cromosoma 21. Ya no es en el par sexual, como estábamos viendo en los otros dos ejemplos, sino en un par somático. El cromosoma 21, en vez de tener un par, tiene 3. En vez de tener 2 cromosomas, tiene 3. Entonces, eso nos da retraso mental, cardiopatía, enfermedades del aparato digestivo, del aparato endocrino. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de la historia de Gregor Mendel o Gregorio Mendel. ¿Quién fue Gregorio Mendel? Era un monje benedictino, pero que también era biólogo. Y él establece las leyes de Mendel. ¿Por qué? Porque como biólogo se dedicaba al entrecruzamiento de guisantes, lo que sería para nosotros como arvejas. Y a través de ese estudio estableció lo que se llama las leyes de Mendel. Leyes son todas aquellas teorías que no se pueden refutar, que ya están súper comprobadas, entonces pasan a llamarse leyes. Porque antes de verlas a estas leyes,
veamos un poquito este ejemplo. Ahí tienen las famosas arvejas o guisantes con las que él trabajaba. ¿Qué es lo que él veía? Que si él cruzaba arvejas distintas o guisantes distintos, verdes por ejemplo con amarillo, notaba que el amarillo, en la descendencia, la mayoría eran amarillos, como que el amarillo era dominante. Y en relación a lo liso y a lo rugoso, era dominante lo liso. Es como que combinando estas dos arvejas o guisantes, la descendencia tenía características de una más que de la otra. Entonces ahí empieza a hablar él de la dominancia y la recesividad. Y entonces determina las 3 leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad. ¿Y qué dice esta ley? Que de la cruza de 2 homocigotas, ¿qué quiere decir homocigotas? Que los alelos, ¿se acuerdan lo que eran los alelos? Mismo gen, mismo lugar, en el mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos de cada progenitor. Lo que les dice que 2 homocigotas, ¿qué quiere decir? Que ambos progenitores tienen que tener el mismo gen. Por ejemplo, color de ojos. Ambos tienen que ser de información de ojos celestes. Los dos son homocigotas porque tienen la misma información. O ambos son de ojos oscuros, ambos progenitores. Por ahí con los ojos oscuros es un ejemplo un poco más complejo porque a veces puede ser ojos oscuros, pero genéticamente ser heterocigota. Entonces por ahí prefiero que dejemos el ejemplo de los ojos claros. Para ser ojos claros, como son, el ojo claro es un carácter recesivo, sí o sí tiene que tener del otro lado ese mismo carácter para que se pueda expresar. Entonces supongamos homocigotas porque tienen la misma información genética, los dos son de ojos claros, tanto el papá como la mamá. Los descendientes de la primera generación, ¿qué van a ser? Todos iguales, todos van a ser de ojos claros. ¿Por qué? Porque sus padres son homocigotas. Ahora, la segunda ley dice la de la segregación o separación de los caracteres. ¿Y cómo es esto? Un alelo por cada progenitor. Es decir, ¿qué pasa si hay una combinación ahora donde uno es ojos oscuros y el otro es ojos claros? Entonces uno va a ser dominante y otro va a ser recesivo. Lo que va a pasar es que cuando se combinen estos dos progenitores, los genes de estos dos progenitores, ahí sí yo puedo tener algunos que sean de ojos claros y otros que van a ser de ojos oscuros, porque son de distinta información genética. A eso se le llama heterocigota. Entonces, homocigota, misma información genética. Y de 2 homocigotas, todos los descendientes de la primera generación van a ser iguales. Eso dice la primera ley. La segunda ley de la segregación o separación de los caracteres dice que ya no van a ser todos iguales. Ya va a depender de quién sea dominante y quién sea recesivo. Y la tercera ley, que habla de la independencia de los caracteres, dice que cada carácter puede ser dominante o recesivo, pero para ese carácter. Es independiente de otro carácter. Ejemplo, yo puedo ser dominante para color de ojos, pero el padre de mis hijos puede ser dominante para estatura. No es que yo voy a ser dominante para todo o él dominante para todo. Para cada carácter vamos a tener independencia de dominancia y recesividad. Entonces vamos a empezar a manejar el glosario propio de la genética. Entonces vamos a hablar de lo que se llama homocigota o puro. Acabamos de decir, homocigota es aquel que en su información genética tiene la misma información, un progenitor en relación al otro progenitor. Eso es homocigota. Heterocigota o híbrido es aquel que tiene diferente información genética de cada progenitor. Dominante es aquel carácter que, como el nombre lo dice, va a dominar o a tapar al otro. Y el que se deja dominar es el recesivo, precisamente, porque es un carácter más débil. Solamente se puede expresar si el otro progenitor también es recesivo, pero si es dominante, va a predominar el dominante. Genotipo es la información genética que se guarda dentro del ADN. Fenotipo es la expresión de esa información genética.
y en ese fenotipo depende mucho lo dominante. Es decir, yo genotípicamente puedo tener un gen color ojos oscuros de mi mamá y un gen color ojos claros de mi papá. Entonces yo genéticamente soy una heterocigota o híbrida, porque tengo una información de mi mamá y una información de mi papá diferente. Ahora, ¿cómo me voy a expresar? ¿Qué color de ojos voy a tener? Eso se llama fenotipo. ¿Cómo se expresa mi genotipo? En este caso, ojos oscuros. ¿Por qué? Porque el color oscuro es dominante sobre el color claro. Alelos, ya habíamos dicho, misma información genética, de mismo gen, el mismo locus, el mismo cromosoma, pero de cromosomas homólogos, uno de cada progenitor. Cromosomas homólogos es eso, el cromosoma de cada progenitor, el mismo, pero uno del papá y otro de la mamá. Bien, nuevamente ahí tenemos las distintas posibilidades de combinaciones según las leyes de Mendel. Y ahora sí pasamos a la división celular. La división celular es el proceso por el cual de una célula se obtienen células hijas. Pero esa división va a depender si las células que se están dividiendo son células somáticas o células sexuales. Las células somáticas son todas las células del cuerpo, las del sistema nervioso, las de la sangre, las del tubo digestivo, las de los vasos sanguíneos, músculos, todas esas son células somáticas. El aparato respiratorio, el aparato urinario, toda la piel, todo eso es células somáticas. Las únicas células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Entonces, el proceso de división de las células somáticas se llama mitosis y el proceso de división de las células sexuales se llamará meiosis. ¿Y qué es la mitosis? Es la división por la cual de una célula madre voy a obtener dos células hijas idénticas a la célula madre, con la misma cantidad de cromosomas. Si la madre tenía 46 cromosomas, las dos células hijas, cada una de ellas va a tener 46 cromosomas. Mientras que la meiosis, que como dijimos solamente se da en las células sexuales, en realidad yo voy a tener dos tiempos. Este es de un solo tiempo. Acá yo voy a tener dos tiempos. Una que es reduccional y se llama meiosis 1. Esa meiosis 1 me da dos células hijas, pero con la mitad de los cromosomas de la madre. Si la madre tenía 46 cromosomas, estas células hijas van a tener cada una 22. ¿Por qué es esto? Precisamente porque esta célula sexual se tiene que encontrar con la otra célula sexual, es decir, el óvulo se tiene que encontrar con el espermatozoide para formar un nuevo ser. Y cuando se unan estos dos, el nuevo ser tiene que volver a tener los 46 cromosomas, 23 del papá y 23 de la mamá, porque si no, va a tener 46 por 2, entonces ya no va a ser especie humana. Como la naturaleza es sabia, lo que hace es que sus células sexuales reduzcan a la mitad sus cromosomas para que en el momento de la fecundación el nuevo ser vuelva a tener los 46 cromosomas. Entonces, en la meiosis 1 yo voy a tener dos células hijas de 23 cromosomas y ahora viene una nueva etapa que es la meiosis 2, donde de cada una de esas hijas voy a tener otras dos hijas que van a ser también de 23 cromosomas porque van a ser iguales a esta. Esta segunda etapa se comporta prácticamente como una mitosis, en el sentido que de cada célula voy a tener dos exactamente iguales. La única diferencia es que van a ser siempre de 23 cromosomas porque estas ya son de 23 cromosomas. Entonces, el proceso final de la meiosis me va a dar 4 células hijas, mientras que el de la mitosis me va a dar 2 células hijas. El de la mitosis tiene un solo tiempo. El de la meiosis tiene dos tiempos, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es reduccional, porque me reduce a la mitad los cromosomas, y la meiosis 2 es prácticamente como una mitosis. De cada una de estas células me da dos células hijas iguales a estas, pero diferentes a la original.
Entonces en la mitosis yo tengo células iguales a la original, mientras que en la meiosis tengo células distintas, porque estas tienen la mitad de los cromosomas en relación a la original. Es un proceso mucho más largo y más complejo, el de la meiosis. Bien, y aquí tenemos el ciclo celular, es decir, la división celular y el proceso de no división celular o interfase. Fíjense ustedes, en esta torta o en esta circunferencia, todo esto que estoy señalando aquí, que está entre beige, amarillo y verde, todo eso es la interfase, es decir, el periodo en el que la célula está en no división, no se divide. Aproximadamente el ciclo de una célula es de 24 horas, 23 tengo acá y unita tengo acá, 24 horas, de las cuales 23 es etapa de interfase, o sea que más tiempo pasa la célula en estado de no división. ¿Y cómo tengo la organela con el ADN en ese caso? Como cromatina, ¿sí? Y está más líquida el contenido del núcleo. Mientras que cuando ya llegamos a la etapa de la división celular, se va gelificando el núcleo, se van condensando las cromatinas, entonces ahora sí me aparecen los cromosomas, esas X o pores, y ahí sí voy a tener lo que se llama la etapa de división celular, donde tendré la mitosis o meiosis, según qué célula sea, si somática o sexual. Y esa mitosis va a incluir fases que son del núcleo y una fase que es del citoplasma. Las fases de la mitosis del núcleo son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y finalmente la citocinesis es cuando se separan las células hijas en dos células nuevas con su citoplasma propio. Entonces, empecemos por cada una de estas fases. Vamos con la interfase. La primera fase de la interfase es la G1, que significa gap. G viene de gap y gap en inglés es intervalo. Entonces G1, uno dice en interfase, piensa que la célula no está haciendo nada y en realidad hay muchísimo trabajo durante la interfase, que no se verá tan gráfico como en la mitosis, pero también la célula hace mucho trabajo durante la interfase. Y en la fase G1, precisamente el ADN se transcribe y aumenta el tamaño de la célula. ¿Qué es esto de la transcripción del ADN? Es la duplicación del ADN. Recuerden ustedes que el núcleo tenía dos funciones: almacenar y transmitir la información genética y la síntesis de proteínas. Cuando la función es la de almacenar y transmitir la información genética, lo que ocurre es que el ADN se duplica. Para eso hay que transcribir. ¿Qué quiere decir transcribir? Tiene que copiarse la información de ese ADN para que después se pueda duplicar. Entonces, primero ocurre la transcripción y aumenta el tamaño celular. Eso dura aproximadamente unas 12 horas. Luego viene sí la fase de duplicación propiamente dicha del ADN, donde se duplica por entero el material genético para que pase esa información a las células hijas. Esa es la fase S, donde S viene de síntesis de un nuevo ADN y dura 7 horas. Luego viene el intervalo G2, que dura 4 horas y que en este periodo se ultiman los detalles para que preparar todos los componentes de la división celular. Y entonces ahora sí viene la mitosis, que ocupa solamente 1 hora de todo el ciclo, donde vamos a tener estas 4 fases dentro del núcleo y la fase que es en el citoplasma, que la vamos a ver ahora a continuación. Entonces M viene de mitosis. Entonces aquí tengo la mitosis, las fases eran la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase lo que estamos viendo es que comienzan a condensarse
los cromosomas. ¿Se acuerdan los centríolos? Los centríolos eran esas organelas que estaban en el citoplasma, pero cuando venía la división celular se acercaban hacia el polo de los núcleos y desde ahí conforman lo que se llama el uso acromático, que son como una suerte de cordones por donde van a poder circular los cromosomas. ¿Mm? Entonces aquí en la fase de metafase tengo los cromosomas bien en el medio, a ese se le llama la placa ecuatorial y ese es el momento donde precisamente uno puede sacar la fotografía que yo les decía para el estudio llamado cariotipo. Y la sustancia que se utiliza para detener la división celular en metafase, que es cuando los cromosomas están en la placa ecuatorial, es la colchicina. Esa es la droga que se usa para poder detener en metafase la división y sacar la fotografía. Fíjense que en estos hilos, suerte de hilos del uso acromático, como si fuese que enhebradas piezas de un collar van a circular los cromosomas. Después viene la anafase. ¿Qué es la anafase? Cuando las cromátides se tironean unas para un lado y otras para otro. Es como si las separaríamos desde el centrómero. Unas cromátides van a ir a un extremo y otras cromátides van a ir a otro, todas por ese uso acromático. Y en la telofase ya voy a tener los dos núcleos, cada una con las células hijas, con el mismo ADN que la original. Y después viene la citocinesis, que es el anillo contráctil que me divide ya los citoplasmas para tener finalmente las dos células hijas. Entonces aquí de nuevo tengo la interfase, donde el núcleo duplica el ADN, aparecen los microtúbulos, después cuando se comienza en profase a condensar la cromatina, aquí tengo la profase, la cromatina continúa enrollándose y superenrollándose, entonces cada vez se van a ver más los cromosomas. La membrana se va rompiendo. En metafase es lo que yo les decía, tenemos en la placa ecuatorial los cromosomas claritos, en la anafase esas cromátides se van separando para cada extremo, en la telofase ya tengo bien mis dos núcleos divididos y en la citocinesis ya el citoplasma. La meiosis es un proceso mucho más complejo que va a tener también profase, metafase, anafase y telofase. Pero como tiene dos tiempos, habíamos dicho la meiosis 1 y la meiosis 2, voy a tener una profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y después voy a tener la 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Recuérdense ustedes que la etapa 1 es reduccional, me reduce los cromosomas a la mitad, y la etapa 2 se comporta prácticamente como una mitosis, solo que siempre ya con 23 cromosomas. Entonces la descendencia va a ser de 23 cromosomas. Entonces ahí tengo la meiosis 1, la profase 1, que es precisamente ahí donde ocurre el famoso crossing over o intercambio genético entre los pares homólogos. Ahí tengo el quiasma, que es el sitio donde ocurre el crossing over, el intercambio genético, que es el fenómeno más importante de esta etapa de la profase 1. Metafase 1, anafase 1, telofase 1 y luego la 2, ¿sí? Que se comporta como una mitosis. Entonces, citocinesis es el proceso de separación de las células formadas, ocurre la división y la relocalización de organelas citoplasmáticas en cada nueva célula y se restablece de nuevo el citoesqueleto. Aquí tenemos los centrosomas, que son los que van a conformar los centríolos, y esos centríolos, que tienen tripletes de microtúbulos, son los que después van a formar el uso acromático que habíamos dicho. Y el centriolo, acuérdense ustedes que era una organela que estaba al principio en el citoplasma, pero a la hora de dividirse se acerca hacia los polos de los núcleos. El crossing over es ese intercambio genético que ocurre en la zona del quiasma, en profase 1, donde los cromosomas homólogos se aparean. Y luego tenemos la gametogénesis, que es la formación tanto de espermatozoides como de óvulos, que la diferencia entre una y otra es que en el varón siempre voy a tener los espermatozoides, mientras que en la mujer
voy a tener 4 espermatozoides, mientras que en la mujer voy a tener 4, sí, pero solo uno va a ser un óvulo maduro. El resto se atrofia en lo que se llama cuerpo polar. Y eso tiene una razón de ser. La razón es que la mujer está preparada para anidar en su vientre un solo niño, no como otras especies como los perros o los gatos que pueden tener muchas crías en su interior. La mujer está preparada para albergar uno solo. Entonces las otras células se atrofian en lo que se llama cuerpo polar. Cuando ocurre que en vez de una maduran 2, podemos tener mellizos. ¿Quién determina el sexo? Siempre lo determina el varón, porque el varón es XY. Entonces, cuando comienza la división de las células y se reducen los cromosomas, la mitad van a ser X y la mitad van a ser Y. En cambio, la mujer siempre es XX. Entonces, cuando se reducen a la mitad sus cromosomas, tanto de un lado como del otro, lo que va a pasar es el X. Y sea cual sea el óvulo que madure, va a ser X. Entonces, si el espermatozoide que es X, alcanza al óvulo X, va a ser mujer. Si el espermatozoide que es Y, alcanza al óvulo, va a ser varón, XY. Entonces, ¿quién determina el sexo? Siempre el varón. ¿Y cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos? Que en el gemelo es un solo espermatozoide que fecunda un óvulo y automáticamente se divide en 2. Pero como vienen de una misma información genética, porque es el mismo espermatozoide y el mismo óvulo, son exactamente iguales, son como clones. En cambio, el mellizo es aquel que son 2 óvulos, supongamos que en vez de cuerpo polar también se desarrolló como óvulo. Eso pasa en algunas mujeres, que sobre todo hay una predisposición familiar de que maduren 2 óvulos a la vez, y en ese caso, ¿qué va a pasar? Un espermatozoide puede alcanzar un óvulo y otro espermatozoide al otro. Entonces son 2 seres diferentes, pueden ser del mismo sexo o pueden ser uno varón y uno mujer, según qué espermatozoide lo alcanzó, pero van a ser genéticamente diferentes. Podrán ser parecidos, pero no van a ser idénticos como en el caso del gemelo. Esa es la diferencia entre gemelo y mellizo, ¿sí? Y en los casos en los que hay fecundación asistida, lo que se hace con hormonas es estimular para que la mayoría de los óvulos se desarrollen. Entonces ahí pueden ser alcanzados varios óvulos y por eso tenemos cuatrillizos, trillizos, etcétera. Entonces ahí tengo el espermatozoide que tiene esa forma de renacuajo, con la cabeza donde va a estar el ADN, el cuello y la cola. Esto es una fotografía electrónica también. Y aquí tenemos la imagen del óvulo, que sí quiero decirles que el óvulo es la única célula que la podemos ver macroscópica. Es una célula grande, es la única célula que podemos verla con los ojos. Y aquí el proceso de fecundación, donde van millones de espermatozoides y solo uno de ellos va a alcanzar al óvulo. Ahí tienen el proceso por el cual un espermatozoide ingresa, entonces se bloquea, la membrana del óvulo bloquea el ingreso del resto de los espermatozoides. ¿Para qué? Justamente para que no tengan un lío de ADN en su interior. Puedan ser los 23 de este espermatozoide con los 23 del óvulo y formar el nuevo 6 de 46 cromosomas. Si entraría otro espermatozoide, ya no nos darían los números. Entonces ahí tengo el huevo cigoto, cómo va creciendo del primer día, el segundo día, en un proceso que se llama segmentación, que ya es mitosis. Ahí terminó la meiosis. Ahora el nuevo ser se va a formar por mitosis, por división celular de células somáticas. Esto lo vamos a estudiar igual más adelante, simplemente para que vayan viendo cómo se va formando a través de la segmentación el blastocisto y de ahí el embrión, y desde el embrión se van desarrollando los tejidos, los órganos. Así se ve al 5º o 12º día de vida intrauterina el ser humano. Así se ve en el primer mes de vida. Lo que están viendo aquí es la silueta cardíaca. Esto es lo que va a ser la cabeza, la columna, y este es el cordón umbilical que va a unir a la placenta de la madre que lo va a alimentar. Entonces aquí vamos a decir que esta es la parte dorsal del embrión y esta es la parte ventral o de vientre del embrión. Al tercer mes de vida, fíjense los ojitos todavía muy separados, ya hay esbozo de las manos.
¿Mm? Al quinto y sexto mes, como se ve en una ecografía 3D, ya aparecen inclusive las cejas, fíjense, ya están las uñas. ¿Mm? Y el recién nacido. Y las capas embrionarias, las vamos a mencionar nada más porque esas las vemos en detalle en la clase que viene, van a provenir de tres estructuras del embrión. El ectodermo, que es la más externa de todas, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo salen la piel, específicamente la epidermis y el sistema nervioso central. Del mesodermo el tejido conectivo, el muscular, el corazón y los grandes vasos. Y del endodermo el aparato digestivo, respiratorio, urinario. Bien, aquí tienen la bibliografía, siempre el Tórtora Grabowski es el libro de cabecera, pero bueno, también para esta parte podemos recurrir a Biología Celular y Molecular de Robertis, al libro de Curtis. Todos están disponibles en la biblioteca. Y muchas gracias. Hasta la próxima.